Amables televidentes, saludos. Gracias por estar en La Hora con Gregory. Este programa de hoy es muy interesante, será muy ameno, será didáctico, entretenido, enriquecedor del conocimiento que tiene el dominicano de lo que es una vida diplomática, de lo que son esas experiencias que se viven por personas que están destinadas a tener participación en la vida institucional de nuestro país, que puede mencionarse quizás hasta con cierto privilegio, porque son pocos los escogidos. Me refiero a la vida consular, la vida diplomática. Pedro Blandino está conmigo hoy día para hablarnos de todas sus vivencias, de parte de sus vivencias y de temas que en el presente son noticia en República Dominicana en el ámbito de las relaciones internacionales. Diplomático de muchos años, Pedro Blandino, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Pedro. Muchas gracias por la invitación y tan bonita presentación, te la agradezco mucho, pero estamos a la orden. Gracias a Dios, en la parte humana, primero, yo aprendí mucho, como tú sabes muy bien, yo durante muchos años fui ejecutivo hotelero en primer orden, varios años, 6, 7, 8, 9, por ahí, y comencé en el Hotel Embajador a nivel de ejecutivo, conocí muchas personalidades, y de ahí el Hotel Jaragua, el Holiday Inn, y en la reinauguración del Hotel Jaragua fue donde yo conocí al presidente Balaguer formalmente. Él era amigo de mi padre, entonces yo pronuncio el discurso de reinauguración del Hotel Jaragua y del Holiday Inn, el anexo, y lo hicimos dos hoteles distintos. Y entonces me dice el presidente Balaguer, ¿qué tú eres de Perico Blandino, de San Pedro de Macorís? Digo, señor presidente, yo soy su hijo. Ah, entonces tú eres Periquito. Yo estoy invitando a todos los hijos de mis amigos para que se integren a mi partido, el Partido Reformista, y vamos a ver cómo salimos. Bueno, con muchísimo gusto, señor presidente, un placer. Yo sabía que mi padre y usted eran amigos fuera de política, así que yo estoy totalmente a sus órdenes. En la campaña, ¿de qué año fue? Nos integramos con el doctor Don Henry Cabral en la Secretaría de Organización del partido para esas elecciones de ese año, porque el año anterior el presidente participó en unas elecciones que no ganó, pero él habló con el doctor Rick Cabral y le dijo, organízame el partido, porque yo tengo los votos, pero hay que organizarlos. Y en ese momento pues entré por primera vez en esa parte política, y luego que terminamos, ganamos, entonces el señor canciller, el doctor Don Henry Cabral, un hombre, un caballero muy decente, y entonces fue donde el presidente Balaguer a conversar con sus personas que trabajaron con él, a ver ya la repartidera de cargos y eso, los compromisos. Entonces él le dice, bueno, quien está esperando es Pedro Blandino. Ah, sí, le dice Balaguer, Periquito. Y entonces yo pensé que me iban a nombrar en algo turístico, porque mi experiencia hasta ese momento era en hoteles, ¿verdad? A nivel de ejecutivo, por el inglés y otro idioma más que hablaba. Y entonces, pues ahí iniciamos nuestras relaciones con el presidente, porque al terminar la actividad, cuando se iba, me dice, vete donde Luis Julián Pérez y dile que yo te mandé. Entonces cuando llego, me dice Luis Julián Pérez, me entrega una nota, me dice, el presidente Balaguer te nombró en la Comisión Nacional de Desarrollo, que eso existió en ese periodo de su gobierno, como representante hotelero y turístico, porque no había ministerio. Entonces, para suerte mía, nombró a don Ángel Miolán, director de turismo con rango de secretario de Estado, porque era una dirección.
y éramos muy amigos y hicimos un gran trabajo juntos. El presidente Balaguer se dejó convencer, digo yo, Miolán lo convenció, y el verdadero padre del turismo de este país fue don Ángel Miolán. Muchas personas aseveran eso. Fue así, y la primera convención internacional de esa época, y quizás hasta el día de hoy, la COTAL, la Corporación de Agencias de Viajes del Mundo, y él logró, don Ángel, que se hiciera aquí en este país. Me invitó, salimos, hicimos una gira por América del Sur, Venezuela, Centroamérica, varios países. Candito Alma fue también, porque él era el administrador o supuesto propietario del hotel comercial en ese entonces, que era del Estado. En México hicimos la última parada, y ahí para mí fue una gran sorpresa, porque el expresidente alemán de México lo saludó de una forma súper especial a don Ángel. Dijo, pero Ángel, ¿dónde tú estabas? Bernardo Alemán. Sí, hace tiempo que no te veía. Entonces, el expresidente alemán estaba designado por ese gobierno como un reconocimiento, presidente del Instituto Turístico de México. Y ahí se habló muchas cosas, se conversó. Llegamos, yo tengo fotos de esa, te las puedo entregar. Hago copias de historia del turismo de verdad. Y don Ángel hizo un trabajo increíble. Dio viajes por todas partes y convenció al presidente Balaguer, que tú sabes, eso implicaba gastos, inversiones, pero lo convenció y apoyó a don Ángel. Fue muy serio, muy honesto. ¿Por dónde empieza a desarrollarse el turismo en ese momento? Para que pasemos a la vida diplomática de Pedro Blandino. Sí, bueno. ¿Cuál era el atractivo que se ofrecía? Sí, primero, don Ángel convenció al presidente Balaguer y contrató un técnico español, Are Bacochava, algo así, y ese señor fue el que dividió el país en regiones turísticas, las calificó. Y según las calificaciones que hizo, entonces don Ángel se dedicó a proyectar mucho Puerto Plata y la zona este. Pero no habían hoteles. No, existía bueno, eran cabañitas, Punta Cana, cuando Rainieri, que tiene mucho mérito. Eso era una finca con 5 cabañas, y mira a lo que lo ha llevado Rainieri. Sí, pero previo a eso, cuando Puerto Plata empieza a... Y la costa Ámbar, eso fue don Ángel, Puerto Plata. Pero Puerto Plata tuvo muchos problemas porque los alcaldes y ciertos empresarios no entendieron lo que era el turismo. Como decía don Ángel, la industria sin chimenea es muy delicada, pero en esos pueblos, como Puerto Plata, con playa y todo, tiene que haber mucha limpieza, mucha dedicación, personal preparado. Todo eso fue un proceso que se fue desarrollando gracias a don Ángel Miolán, el verdadero creador, fundador de toda esa industria turística en este país. Y Pedro Blandino, que inicia una vida en el mundo diplomático. ¿Cuál es la apertura que en esas funciones el presidente Balaguer lo designa? Sí, bueno, cuando don Henrique Cabral, el canciller en ese momento, fue como secretario general del partido a hablarle de sus personas que faltaban para designar en cargos. Entonces el presidente le dice, ¿qué quiere él? ¿Qué desea? Dice, bueno, hasta ahora usted sabe su especialidad, pero él no ha pedido nada. Solamente, como usted es amigo de su padre, esperando lo que usted decida. Entonces, el presidente Balaguer le dice, tráeme una lista de 3 embajadas. Una buena, una mediana y una mala. Así mismo me lo contó el señor canciller, doctor don Henrique Cabral, con mucho aprecio para él y su familia, porque fue un trato muy fino que me dieron toda la vida. Entonces, cuando le lleva la lista, Balaguer le dice, y cuando Donald está leyendo y llega a Nicaragua, dice, no, ahí, manda a pedir beneplácito en Nicaragua.
Donald dice, pero hay ahí una guerra, una situación difícil, presidente. Ahí que lo quiero, le tengo confianza a él, que vaya él. Y me nombró 86-90. Embajador en Nicaragua. Embajador en Nicaragua. ¿Cuál era el ambiente político en ese momento? La guerra estaba en lo peor. Guerra por todas partes en Nicaragua, 86-90. Yo llegué, sí, 82. ¿Gobernaba 86, en ese momento? ¿Gobernaba en ese momento? No, Daniel Ortega, con los 9 comandantes. Daniel Ortega. Ellos habían vencido a Somoza, que se había ido del país, y entonces pues asumieron el mando y fueron un periodo difícil. Yo llegué en un momento que las avanzadas de la guerra y conquista de pedazos y territorio y eso, y salimos bien. ¿La embajada en Managua? Sí, en Managua, claro. Estaba en una casa que fue propietario un senador de cuando Somoza, pero la tenía confiscada Ortega y él se la había alquilado al gobierno dominicano. Las cartas credenciales frente al presidente Ortega, los sandinistas tenían mucha simpatía en este país. Entonces, sí, evidentemente. Sí, obviamente. Sí, cuando Daniel Ortega representaba lo que hoy no es. No, por supuesto, claro. En ese momento, las cartas credenciales frente al presidente Ortega en ese momento. Sí, claro, cartas credenciales, embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Nicaragua. ¿Y qué día a día, cómo era el día a día en Managua en ese momento para el embajador dominicano? Había varios cinturones de seguridad, como le dicen, 2, 3, 4, 5 cinturones. Entonces no se escuchaba tableteos de armas, ametralladoras, nada de eso. No muy lejos, pero tampoco muy cerca. Pero en las montañas, que hay muchas montañas y muy altas allá en Nicaragua, y entonces ahí era que se desarrollaban la mayor parte de los combates. Entonces la contra, durante un tiempo de lo que yo estuve ahí al principio, era financiada de manera oficial, en ese momento nada más, por el gobierno de los Estados Unidos y autorizada por el Congreso de los Estados Unidos. Pero llegó un momento que los demócratas asumieron el control de la Cámara y los republicanos la otra Cámara, y entonces el demócrata, el apellido lo tengo apuntado por ahí, yo tengo como 5 o 10 cajas plásticas llenas de pruebas escritas y fílmicas. Dice, bueno, cuando el presidente Reagan, no es posible porque Ortega, la Unión Europea, que estaba ayudando bastante, todos los socialistas y eso, los liberales, mandando dólares y turistas y juventud, excursiones de gente joven, le decían los mochileros, tú sabes, que no andaban con maletas y eso. Y entonces tuvo que celebrar una elección, una comedia de elección en ese momento, y el presidente de la Cámara Baja le dice al presidente Reagan, según se comentó, que no era posible seguir financiando un grupo de militares o terroristas, lo que usted quiera decir, contra un gobierno que fue electo. Entonces ahí es que el gobierno del presidente Reagan retira oficialmente la ayuda que le daba a los contras, el ejército que combatía contra los sandinistas. Y el directorio se encontraba en Miami. El asesor militar del directorio era el almirante Ramón Emilio Jiménez. Eso fue obra nuestra, como otros que llegaron de la Armada, que participaron, pero yo te explico esa parte ahora. Entonces, pues se retira la ayuda y ahí viene el Irán Contra, famoso, ¿verdad? Que el comandante Oliver North, cuando lo cuestionaron, y asumió toda la responsabilidad y limpió al presidente Reagan, dijo que fue él. Tú sabes que en ese momento en Estados Unidos,
acuerdo de lo que yo leí y informaciones que recibí de muchos amigos, Estados Unidos tenía 24 agencias de inteligencia. Entonces, ¿qué ocurre? Ninguna sabía lo que estaba haciendo Oliver North, vendiendo armas y drogas. Y de ahí es que nace la idea del Ministerio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y bueno, de ahí siguió y buscaron otras fuentes de ayuda. Y se desarrolló bastante, una lucha, 10 años duró esa guerra. Sí, ese es el contexto que se vive en Nicaragua en ese momento. Ahora bien, Sí. el embajador de una república del Caribe, en este caso nuestro país, ¿qué hacía en circunstancias como esas? ¿Era importante la labor que desempeñaba? Sí. ¿A quienes les prestaba atención? ¿Quiénes buscaban la asistencia del embajador? Te voy a decir, bueno, muy importante, porque como yo fui un embajador que conversé mucho abiertamente, pero nunca de política, con el comandante Ortega, me dediqué a mi trabajo, ¿verdad? Porque tú sabes que semanalmente en un país con tanta actividad y en guerra, el embajador tiene que rendir sus informes con la mayor veracidad, porque un presidente tiene que manejarse con los informes de sus embajadores, los de fuera y los que están en Cancillería, no lo que digan los periódicos. ¿Qué relata una semana de Pedro Blandino en Nicaragua en ese momento? Bueno, en ese momento, primero, si hay alguna actividad social informal, la posición del cuerpo diplomático en lo que está ocurriendo en ese momento en la guerra, porque siempre las dos partes siempre anuncian que están ganando y están de 10 años peleando. Entonces, había que informar algunas partes que daba la contra o el gobierno, que han confiscado armas modernas, que la Guardia ha abusado, ha asesinado gente, y es una serie de denuncias. Y también los sandinistas anunciaban que habían conquistado algo en las montañas, en la Segovia, en distintos, pero duró todos esos años hasta que el grupo latinoamericano formó lo que se llamó el grupo de contadora, el grupo de apoyo, buscando la paz. Esos informes llegaban a la Cancillería, pero eso llega con una nota para conocimiento del señor presidente, se encabeza al canciller lo ve, lo analiza y si considera que es propio y que está bien, se lo envía al presidente. Ya. Y fuera de esos pormenores que son inherentes al cargo, ¿hay alguna relación que el embajador Blandino en ese momento pudo establecer a favor de República Dominicana a nivel institucional en Nicaragua? Pero claro que sí. Por ejemplo. Claro que sí, fueron 5 años. Bueno, yo tengo muchísimos reconocimientos, pero a mí no me gusta hablar mucho de eso. Eso es en la parte personal, digo en la parte institucional. Lo institucional, por ejemplo, varias ocasiones fueron 2 o 3 jóvenes. Cuando los sandinistas pasaban por la ciudad buscando jóvenes para la guerra, en los frentes de guerra, y a veces se quedaban algunos o 2 escondidos por ahí, y me tocó que algunos fueron a pedir asilo político, pero no eran radicalmente la incursión de ellos en la embajada para pedir asilo. 2 veces nada más y los convencí, porque la situación de alimentos, yo estaba con mi familia, yo no estaba solo casi siempre, y le garanticé la vida y se fueron y se inscribieron en una escuela cercana de la embajada. Fue la única situación. Luego estábamos muy unidos con los embajadores porque la parte más difícil era los alimentos. Los diplomáticos tenían sus cuotas asignadas, pero cuando no hay para nadie. Entonces ahí usamos mucho el trueque. Si un embajador le tocó mucho pan y mucha mantequilla, a otro mucha carne o algo, y entonces hacíamos trueque, pero además todos fuimos muy solidarios porque en la embajada de Venezuela había una gran cantidad de asilados y el embajador asignado que estaba
en Venezuela, era una persona muy, muy amable, muy honesta y muy solidario. Entonces decidimos, todos recogíamos algo y lo enviábamos a la Embajada de Venezuela y lo ayudábamos. El apellido, el primer embajador, después me tocó otro. Apellido Pulgar, con familiares aquí. Era un gran jugador de tenis. Esa es la primera experiencia en el mundo diplomático de Pedro Blandino. Sí, pero no para ahí. ¿Qué sucede después de Nicaragua? Bueno, fue una situación muy delicada, porque esto es muy importante. El cardenal Miguel Obando y Bravo logramos una gran unidad solidaria, una gran amistad. Y nos consultamos para todo. Y todos los domingos yo iba a misa y en la sacristía nos reuníamos atrás y conversábamos. Y de ahí fue que salió la candidatura de doña Violeta Chamorro, presidenta, que al principio tuvimos algunos problemitas porque escogimos un vicepresidente que en ese momento consideramos que era el más apropiado para ella. Y no era y además tenía aceptación de las potencias que estaban del Egipto. ¿Y eso era intromisión en asuntos internos, Pedro Blandino? No, para nada. Había negociaciones por todas partes, para nada, no. Pero de manera no institucional, personal, o... No, como la situación lo amerita. Porque Violeta Chamorro tuvo contacto directo con Pedro Blandino en ese momento. Bueno, ella primero, cuando los sandinistas llegan, la nombran presidenta del gobierno de reconstrucción, pero a los 3 meses renuncia porque el presidente Ortega pronunció un discurso en Managua y otro en La Habana, creo que fue, donde se declaró socialista. Lo más importante de ese discurso fue: nosotros llevamos una economía de mercado, pero en otro orden somos socialistas. Entonces ella, después de esas declaraciones, renunció y siguió Daniel las elecciones que hizo presidente, y a partir de ahí entonces que los grupos están buscando candidatos, investigando para ver si se celebraban verdaderas elecciones, pero nosotros no intervenimos en nada, sino que hablamos con ella y había como más de 200 candidatos y partidos, todos, y a veces por cortesía, el presidente Ortega sabía que todos iban, hablaban todo, pero ninguno era nada importante para ellos, hasta que surgió doña Violeta, que tenía su prestigio, de sus luchas. Y luego se convierte ella en presidenta de Nicaragua. De sus luchas de derechos humanos y las consecuencias del asesinato de su esposo. Y tenía una Pedro Joaquín Chamorro. Sí, entonces, como tenía una gran imagen y tenía una mano derecha, el esposo de su hija Cristiana, un gran economista, muy serio, y entonces, bueno, que los candidatos que hagan las boletas, nosotros no intervinimos en nada de eso, pero sí sabíamos, doña Violeta, y ganó. Y claro, le garantizamos una serie de condiciones al comandante Ortega y que queríamos una entrega pacífica, sin problema, y así fue, porque en su discurso él dijo: hoy, cuando entrego el poder, dejo el hacha de la guerra y me acojo a la paloma de la paz. Pero eso fue en ese momento, en 1990. El gran éxito de los negociadores, de todos, el cardenal Baena Suárez, que representaba Naciones Unidas y la OEA, y quien nos habla, porque yo lo coordinaba entre ellos dos, pero más intimidad y amistad con el cardenal, y entonces pues todo fue muy tranquilo en ese momento. Bien, Pedro, ese es el inicio de la vida diplomática de Pedro Blandino, que va a diferentes naciones representando nuestro país. ¿Qué tan importante, qué tan determinante, qué significa representar bien como diplomático, en este caso como embajador, a la República Dominicana? ¿Qué puede lograrse haciendo un buen papel
desde esa posición, en base a la experiencia te lo voy a vivida. decir, porque logramos varias cosas, pero una de las más importantes es que en ese momento nadie sabía ni dónde estaba República Dominicana, de Centroamérica, no había prácticamente integración ni nada, relaciones normales, pero no éramos parte de ese mundo. Entonces, con toda la participación que nosotros tuvimos en las negociaciones, que la Junta de Negociadora eran los 5 presidentes de Centroamérica: Vinicio Cerezo, Oscar Arias, Costa Rica. sí, Daniel Ortega, Irzú y ¿cómo se llamaba el comandante de Honduras que falleció en el Napoleón Duarte? Los 5 presidentes se reunían, se formaron las comisiones de negociaciones de paz, de entrega de prisioneros, comisiones de entrega de armas, comisiones negociadoras con las distintas partes de la sociedad, los sindicatos, los que hacían huelga y todo. Pero además de eso, en ese proceso, hay una parte muy importante antes de llegar ahí, que era la militancia sandinista, que estaba compuesta la mayor parte por muchos antisomocistas y una gran cantidad de jóvenes de todas las universidades de Nicaragua y muchos de Centroamérica. Y entonces ahí se arreció la lucha. Daniel Ortega, que casi no hablaba en el proceso, era el comandante de todos los frentes de guerra que estaban en las lomas. Hicieron 2 operaciones militares muy importantes, que eso salieron a la luz pública. La primera fue en la casa de la fiesta de un ministro de Somoza, y estaba el embajador americano y todo eso, y fue una operación muy exitosa. De ahí salió lo del comandante Cero. Eden Pastora. Sí, bueno, pero él no fue el primer comandante Cero, ¿no? Antes de Eden Pastora hubo otro comandante Cero. Ese es el primero, el que fue a la casa del ministro. Entonces, ¿qué sucede? Como consecuencia de eso, se comienza una serie de allanamientos y apresamientos, arreció las medidas de seguridad de su gobierno, Somoza. ¿Qué pasa? Estaban sufriendo mucho. Entonces, Daniel Ortega da la orden de todos los comandos que estaban formados, que estaban en las lomas de la Segovia, que bajaran a asaltar el Palacio Nacional. Entonces, ¿qué pasa? El que fue de comandante de esa operación, y de ahí que sale famoso, el comandante Cero, ese mismo que tú nombraste, porque él tenía una estrategia. Todos los comandos tenían comandante Cero, un supuesto primer jefe, pero el verdadero jefe era el que le decían el número 1. Ya. Número 1, esto y esto y esto, comandante Cero, pero el primer comandante Cero, en el ataque de la casa de Chema, el ministro, murió en el patio. Entonces ahí asumió el general Torres, que era el número 1 del comando. Entonces, Eden Pastora, Daniel lo escoge y le dice: asalta el Palacio Nacional. La operación más atrevida, porque eso estaba lleno de militares, que era muy complicado, pero obtuvo éxito. Y a partir de ahí siguió comandante Cero y no se mencionó más. Bien. Vamos entonces, Pedro, a hacer una pausa. Sí, cómo no. Pedro Blandino nos relata parte de sus vivencias, de los conocimientos que tuvo en su vida diplomática representando a República Dominicana, en este relato que hemos escuchado sobre su presencia como embajador durante 5 años en Nicaragua, 1980, 1980 y pico, 82, 83 por ahí. Durante 5 años. Sí. Bueno. 4 o 5 años fue. Parte de la historia universal. Pedro Blandino, testigo presencial de esa situación. Venimos en breve para conocer otros aspectos
de lo que es el mundo diplomático representado por un dominicano en diferentes partes del mundo. En breve, en La Hora con Gregory, retornamos. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Retornamos a conversar con Pedro Blandino, hombre de la diplomacia dominicana. En el primer segmento nos describías tu estadía durante 5 años en Nicaragua, en un momento crucial para esa nación que vive un momento también específico hoy día. Sí. Luego de ahí, Pedro Blandino va a Naciones Unidas, pertenece a misiones diplomáticas en otros lugares. Especiales muchas. Ese trabajo del diplomático dominicano, ¿qué significa para nosotros cuando tenemos un representante que está pendiente de, valga la redundancia, hacernos y darnos la mejor representación del país? Correcto, muchas gracias. Tengo para decirte que en ese momento los 5 presidentes, pues muchos hablaban, comentaban el deseo que tenían de conocer al presidente Balaguer, que tenía mucho prestigio en ese momento, pero nosotros no teníamos nada de Centroamérica hasta ese momento. Entonces, el presidente Ortega en algunas ocasiones me trató con mucha deferencia, porque algunos de los embajadores de otros gobiernos, muy atrás, hablaban cosas que no eran de su interés y llegó un momento que él casi no los recibía. Yo nada más hablaba de mi trabajo y siempre la campaña de la primera aspiración del presidente Balaguer es la paz. Y nuestro país es un país que quiere y desea paz para usted y su país, para que termine las pérdidas humanas y materiales. Eso es lo más importante. Y además, instrucciones especiales que me dio el señor presidente Balaguer, de buscar la manera de integrarnos nosotros al proceso, y así lo hicimos. Nos integramos como nadie, para todos y para todas partes, para que supieran y conocieran a nuestro país. Pero era difícil promocionar el país en ese momento. Bueno, pues es que como yo me movía mucho y no había mucha prensa. Y no había tecnología. Pero salía con las personas que se daban cuenta del trabajo, nos apoyaban, todos esos países centroamericanos, los 5. Mira, por ejemplo, el presidente Vinicio Cerezo, mucha gente está equivocada. Él fue el redactor y el que escribió el primer acuerdo de Esquipula, el de Costa Rica. Fue el mayor promotor, pero él no fue que lo redactó, fue Vinicio Cerezo, un gran presidente, un gran hombre. Y había otros más ahí. Y de ahí, por la cooperación, tengo que decir esto antes de cerrar, el cardenal y Baena Suárez me dicen, embajador, vienen negociaciones ahora
que hay cosas militares y queremos asesores militares, pero hay un cuello de botella. Los Estados Unidos quieren las reuniones de paz allá. El otro lado, los comunistas la quieren en Cuba. Y entonces, gracias a las buenas relaciones que yo tuve de amistad con el cardenal y con Baena Suárez, su hijo fue embajador aquí, él sabe todo eso. Y entonces me dice, necesitamos, ¿usted cree que el presidente Balaguer le aprobaría la asesoría de militares aquí en el país? Y entonces yo le dije, ya, délo por aceptado, pero usted, sí, yo tengo poderes para eso, está aceptado. Viajé a Costa Rica brevemente, llamé al canciller y al presidente Balaguer, le informé, y entonces conversando con el comandante Ortega, preferiblemente que sean de la Armada, dice, ¿cómo no? Perfectamente, tenemos unos oficiales de alta jerarquía muy bien preparados, y el señor presidente ya hablamos y está haciendo una pequeña lista. Entonces, ¿y cuál era el objetivo de esos representantes militares? Sí, ahora sí. Milo por la contra, que era conocido por los directores. Entonces, del otro lado, el contraalmirante o vicealmirante Olgo Santana, García Lecón, y déjame ver cuál es el otro, pero hicieron un papel extraordinario. Lo primero que dijo el presidente Balaguer y el presidente Ortega, nada de combate, absolutamente. Le asignó el terreno más grande de Nicaragua, más grande que este país, la Cebolla, entre unos anillos de montaña. Entonces, el comandante Olgo Santana hizo un modus operandi que le pidió la Comisión Ejecutiva de los 5 presidentes. Entonces, recibir los que se rendían, recibir los armamentos, inspeccionar las vidas, las condiciones, trato humano, y proteger sus vidas, que no fueran los del gobierno ahí a matar gente. No, los oficiales dominicanos de la Armada y sus ayudantes que tenían del Ejército y Fuerza Aérea hicieron el trabajo. Yo nada más conozco los nombres de los jefes. Y entonces, a partir de ahí, es que se dio el gran conocimiento de República Dominicana y su papel en las negociaciones de paz, que el cardenal dijo, tienen que ser en Santo Domingo. Se hicieron 5 reuniones de paz aquí, que hay gente que quisieron borrarlo de internet y no han podido. Yo tengo todo eso en fílmica. Aquí se celebraron las negociaciones de paz. Y copiando eso, se iniciaron unas negociaciones en África, de los cubanos que estaban en África, de Fidel Castro. Se usó eso como ejemplo, que sí es posible negociar. Entonces, así se dio aquí en este país, y producto de eso, y con esto que voy a cerrar, que andan inventando muchas cosas por ahí, producto de la colaboración y lo que hizo el gobierno del presidente Balaguer y lo que hicieron los militares, yo simplemente fui el instrumento de ejecución. Vinicio Cerezo dice, vamos a crear el Parlamento Centroamericano y República Dominicana. ¿Qué pasa? El de Costa Rica dice, no, Vinicio, quítale eso de y República Dominicana, porque ellos no son Centroamérica, pero vamos a darle 25 diputaciones para aprobar, y si se conducen como nosotros queremos, entonces poner en Equipula unos párrafos que digan que una vez exista la verdadera democracia, porque el de Costa Rica no era muy allá con el presidente Balaguer, que lo integren al sistema electoral general congresional de ellos. Pero mientras tanto, los primeros 2 años, o 3, fueron regalados 25 posiciones, de acuerdo a las elecciones que se los repartieran los partidos gananciosos. Y ahí surge el Parlacén.
Sí, eso que era el todavía Palacén, soy. eso fue el Muy bien. Palacén. Esa es la experiencia en Eso, Nicaragua, siempre fue así. en Centroamérica. Sí. ¿Qué experiencia tuvo Pedro Blandino en la representación de nuestro país ante las Naciones Unidas? Sí, como representante permanente, que ese es el título de jefe de la misión, y con carácter extraordinario y plenipotenciario, no porque fuera yo. Eso lo tiene el jefe de la misión, cualquiera que sea, yo, el que sea. Eso es así, y ahí tuvimos una gran actividad también, y quizás hagamos otro programa. ¿Cuál es la función del representante dominicano ante las Naciones Unidas? Bueno, acuérdate que son 100 y pico de países, hay muchas actividades políticas de toda naturaleza. Entonces, en las Naciones Unidas, el edificio está en Nueva York. Sí, claro, la sede está en Nueva York, son 33 pisos. Y todo fue donado por los Rockefeller y todos esos multimillonarios, ¿no? ¿Qué tiempo Sí. fue la representación de Pedro Blandino allá? Sí, 92, 95. 4 años. Sí, 4 años, sí. Muy bien. ¿Y Entonces, cuáles eran las funciones que normalmente el desempeñaba? jefe de la misión, jefe de la función. Lo que pasa que es una posición que hay que dedicarse mucho a ella, porque diariamente hay cientos de reuniones de todos los países. ¿Cuántos días a la semana iba Pedro Blandino al edificio de las Naciones Unidas? Yo iba casi todos los días. Eso me decía un día que estaba el canciller allá, Carlos Morales, y esa persona le dijo, y Pedro, ¿cómo está? Ay, canciller, yo estoy aquí porque ese hombre viene, está nevando, menos los domingos, era mi familia. Yo siempre iba, tenía la facilidad, vivía cerca. Y entonces, imagínate tú, y fue una situación bien difícil. ¿Qué hechos? Pero ciento y pico de países. Y celebran todo reuniones, porque hay muchas reuniones que son previas, después vienen las verdaderas, donde se adhieren al convenio, si están de acuerdo o si firman un convenio. Hay todos los pasos de reuniones. Además, hay temas del mundo entero que los maneja las Naciones Unidas. Por ejemplo, el organismo más grande, que muchas personas no lo saben, de Naciones Unidas es el Consejo Económico y Social. Maneja todo lo económico, todo lo social. ¿Pertenecen todos los miembros? No, ahí es una dirección de 52 países. Entonces, ¿incluido República Dominicana o no? Sí, bueno, eso es por 2 años. Ah, ya. Uno entra, salen, porque hay lo que se llama la repartición equitativa en los cargos que son por elecciones, la distribución equitativa, y hay otros que son institutos personas, que son distintos, las personas aspiran. Entonces, el Consejo Económico y Social fue el que estableció todo el sistema mundial de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Ahí hay millones de asociaciones. Y hay una gran cantidad que se inscriben al ECOSOC, a Naciones Unidas, vía el ECOSOC. Pero hay 3 categorías. Eso hay que entenderlo bien. Si tú quieres, en otra invitación, pues puedo hablarte de los 6 organismos de Naciones Unidas. ¿Cómo piensa Pedro Blandino está conformado actualmente nuestro equipo diplomático a nivel mundial? ¿Cómo estamos distribuidos? ¿Tenemos buen personal humano? ¿Qué haría falta? Si tiene alguna observación para tener un staff que nos represente de la mejor manera. Bueno, déjame decirte, hay muchos muy buenos. Hay algunos que están depuestos en el ministerio. Tú sabes que los ministerios tienen áreas, lo que le llaman escritorio, y los que son jefes de esas áreas son embajadores
una posición muy delicada, porque son los analistas de los informes que llegan de las embajadas de fuera, ellos las reciben, entonces las analizan y hacen su informe para conocimiento del presidente, porque el presidente no puede gobernar con lo que sale en los periódicos, y menos si se paga muchísimo dinero que tú diriges y manipulas mucho la noticia. Hay muchos muy buenos, hay muchos muy preparados. Yo no los conozco todos los que están fuera, pero he visto varios que son muy buenos. Lo que sucede es que, mira, el mundo diplomático no es como creen algunos, no, trago y fiesta y esto, pero ¿cómo tú te vas a enterar de lo que pasa en una ciudad, un presidente que hace recepciones, invita, ahí se habla y tú te enteras? No es porque tú eres alcohólico ni borrachón, eso es parte de tu trabajo, eso es la veracidad de lo que está ocurriendo. Ya. Se oyen, tú sabes, la gente con trago suelta la lengua. Y se fomentan relaciones, hasta personales. Y se amplían y se abren muchas. Entonces, hay muchos muy buenos y también fuera hay varios que lo han hecho bastante bien, como no. Y yo te digo algo, mi experiencia en los hoteles y la formación de mi casa, de mi hogar, que me dio mi madre, me ayudó mucho, porque hay cosas que no se aprenden en el libro. Por ejemplo, yo voy a saludar al comandante Ortega, mucho gusto, presidente, ¿cómo está usted? Bla, bla, bla. Lo saludo, lo cordial, y dejo que él ponga el tema. Yo no lo pongo, que lo ponga él. Hay muchas cosas que la experiencia te enseña, que no están en libros. Cómo he tenido yo las relaciones que he tenido recibiendo en distintas ocasiones al príncipe de España, de Asturias, cuando era príncipe de Asturias. Hoy rey. Sí, y hoy rey. Y tengo un cuadro precioso y unas invitaciones y felicitaciones, que he mantenido una relación muy buena, excelente. Pero eso es delicado, hay que saberse manejar. Y más que hay muchos que son muy fáciles, otros que son complicados. Eso no se aprende en libro. Es determinante la opinión, por ejemplo, en este caso del representante ante las Naciones Unidas de República Dominicana, para una decisión que tome posteriormente o el canciller o el presidente de la República. Tiene que estar bien claro con la política del señor presidente y estar consciente que el principal instrumento de aplicarla es el señor canciller también. Entonces tú tienes que estar claro en eso. Ahora, por ejemplo, una candidatura a un organismo, ¿verdad?, importante, tú tienes que analizarlo, depende de las relaciones con el presidente, pero también con el señor canciller. Estas son las posiciones que hay para el grupo disponible, y el canciller decide, lo consulta o no con el presidente y dice, presenta la candidatura de esto, de esto, de esto y de esto, porque entonces hay que comenzar una campaña de promoción, de relaciones y de negociaciones. Por ejemplo, hay países que aspiran a 10 cosas y nada más quieren 3, de verdad. Sirven para negociar las demás. Entonces, hay que aprender mucho. La experiencia enseña mucho, porque usted es el que está allá. Usted es el que sabe lo que ocurre allá, que no sale a la prensa, ni sale al público. Hay muchas cosas que no. Entonces, eso lo trata usted con su canciller y con su presidente, si tiene esa relación también. ¿Qué opinión tiene hoy día Pedro Blandino sobre el actual canciller? Bueno, mira, con él han sido muy injustos, porque tú sabes cómo es la gente en este país. Muchas cosas que quizás algunos no saben, no entienden, y salen bien o no salen bien, y lo acusan a él. Un momento, él es la persona que ejecuta lo que quiere el señor presidente, cuál es la política que desea que se implemente. Entonces, si pasó algo, le echan toda la culpa al canciller porque son unos irresponsables, no se atreven. Eso que opinan.
hay mucha gente consciente, pero los que opinan así libremente, no, lo acusan a él, no, espérate, el presidente de la República. Hay un tema actual. El jefe de la política exterior es el presidente. Hay un tema actual que tiene que ver con nuestros límites marítimos, de un acuerdo con los Países Bajos, sí, que está pendiente de ratificación por el Congreso Nacional. Me gustaría saber si tiene alguna opinión sobre ese particular. Bueno, que es un tema bastante técnico, sí, hay que hacer la aclaración. Pero claro que sí. Ya el Tribunal Constitucional que tiene una labor de revisar todos los convenios internacionales, multilaterales o unilaterales, a ver si no hay algún tipo de contradicción con el sistema jurídico, el sistema legal por la soberanía con el país, lo revisa y el tribunal dijo que está bien, que no hay contradicciones ni nada, que pueda no validar ese acuerdo. Claro que obviamente en el fondo hay situaciones porque se trata de las riquezas del fondo de mar y muchas riquezas de la zona económica, de las 200 millas, y el mar territorial, pero hay personas que no saben ni cómo se mide las aguas territoriales del país. Eso es con instrumentos geofísicos o algo así, ¿no? Y existen institutos internacionales, tanto en Europa, en Francia, y algunos países tienen el propio, ¿no? Y es muy difícil. Ahora, esos que opinan no hablan de los 2, 3 acuerdos, 4 anteriores, ¿dónde estaba en esos momentos el mar territorial? Compáralo cada uno a ver dónde estaba, a ver si es cierto o no, si se perdió o no se perdió o se ganó. Usted tiene con qué medir eso, tiene un satélite, tiene los instrumentos. Entonces, ya el tribunal dio el visto bueno de que no hay inconveniente de soberanía ni de contradicciones con el sistema jurídico. ¿Por qué es importante? En el mundo entero, todos los convenios internacionales, una vez cumplen el proceso que exige sus leyes, ya se convierte en parte constitucional, tiene características constitucionales. Ahora, lo convierte en ley, cuando le llegue, debe remitírselo al Congreso, al Senado, que apruebe o no, y lo convierte en ley hasta que llegue a donde el presidente, que también tiene derecho al veto. Ahora, hay muchos técnicos en la Armada Dominicana, hay muchos oficiales que saben de eso y que lo han consultado. Y además hay muchos fuera de nuestro país que son independientes también, que se pueden consultar, pero aquí tenemos material para eso. Muy bien. Entonces, yo te digo, yo conozco mucho hace muchos años al señor, a su excelencia, al señor ministro de Relaciones Exteriores, y además es una persona con capacidad, capaz, pero él tiene un superior, y hay que ser justo. Aquí le gusta mucho así libremente opinar todo el mundo. Pedro Landino ha representado de manera correcta durante muchos años nuestro país. Estamos con una representación donde Pedro Landino haya estado. ¿Qué sucede en este momento que la nación quizás más preponderante del globo terráqueo, Estados Unidos, no tiene un representante en República Dominicana hace muchos años? Bueno, pero eso es asunto de ellos. Ajá. Eso es asunto de ellos, eso es muy delicado. Acuérdate que durante muchos años, desde el 1864, el almirante Mahan de la Armada norteamericana escribió lo que le llaman la Biblia de la navegación de los mares, el dominio de los mares. Y desde entonces se ha preocupado de la cuenca del Caribe en esa época, porque tuvo la visión que la navegación transatlántica iba a aumentar entre el Caribe
entre Atlántico y Pacífico, en la medida que el mundo se venía desarrollando, el mundo empresarial, económico, los países, las grandes potencias que tienen que producir riqueza para darle calidad de vida a sus ciudadanos. Pero el almirante Meehan tuvo esa visión. Bien. Entonces, en eso estamos. Tenemos que cuidar todas las riquezas. Y el Atlántico y el Pacífico en estos momentos son muy importantes. Fíjate que hay a nivel mundial una serie de problemas, de enfrentamientos con armas y todo. Es el deseo de las potencias que existen o existían y los emergentes de posicionamiento. Porque, como decía el almirante Meehan, los archipiélagos son muy importantes en este mundo moderno, porque todo se transporta por la navegación marítima y las rutas marítimas se dan donde están la mayor parte de los archipiélagos. En cualquier momento, yo pronuncié una charla sobre eso en Naciones Unidas, podemos hacerlo por aquí, sobre los archipiélagos y las rutas más importantes y qué cantidad de petróleo se transporta por ahí. Muchos oyen del estrecho de Hormuz, pero hay dos que son igual y uno de esos es más grande. Además está el canal Suez de Egipto, que está muy cercano a Israel. Pero todo eso es una lucha, no es guerra mundial, una lucha por posicionamiento, porque los primeros que saben que no puede haber una tercera guerra mundial, porque van a destruir el mundo, el globo, y no va a haber ganadores. Ellos lo saben. ¿Tú has oído alguna vez que en las estaciones que tienen en el espacio están los rusos, los chinos, Estados Unidos? En plena armonía por allá arriba. Y ahora creo que hasta la India mandó uno al espacio. Ahí no pelean. Eso aquí abajo, los tontos nosotros. Muchas gracias por compartir estos momentos. Con muchísimo gusto, y así además acuérdate que lo nuestro es de muchos años. Desde luego, una amistad de muchos años. Claro que sí, de muchos años. Claro que sí, con mucho gusto, sana y buena, y con muchos amigos comunes. Muy cierto. Un placer haber compartido estos minutos con Pedro Landino, un hombre que ha hecho de la vida diplomática parte de su vida a favor de la mejor representación que ha hecho de nuestro país donde quiera que ha estado designado. Mañana les espero nueva vez en La Hora con Gregory.